Bueno, chicos, te vamos a hablar de sistema urinario. Entonces, cuando hablamos de sistema urinario, pues debemos de hablar de los riñones, uréter, vejiga. Listo. Bueno, entonces, cuando hablamos de riñones, recuerden que los riñones son órganos que consideramos retroperitoneales. ¿Eso qué quiere decir? Por lo que ustedes han escuchado ya. La palabra retro, ¿qué significa? Que estarían posteriores al peritoneo. Que están posteriores al peritoneo. ¿Listo? Entonces, ellos son órganos retroperitoneales. Entonces, son dos normalmente, uno a la derecha y uno a la izquierda. El de la derecha está un poco más abajo que el de la izquierda. ¿Alguien recuerda de pronto por qué ese está más abajo que el otro? ¿Tiene alguna idea? ¿Esto tiene que ver con el desarrollo embrionario, profe? Bueno, sí, pero hay un órgano grande al lado Por derecho. el hígado, profe. Sí, por el hígado. Muy bien. Entonces el hígado hace que el riñón derecho esté un poco más abajo que el riñón izquierdo. Entonces los riñones van a presentar unas caras y unos bordes. Entonces aquí señalo cara anterior. Obviamente hay un borde, pero una cara anterior, va a haber una cara posterior. Vamos a tener un borde lateral, un borde medial, una extremidad o polo superior y una extremidad o polo inferior. Y en la extremidad superior o polo superior voy a tener una glándula que se llama la glándula suprarrenal, que van a ser dos, derecha e izquierda respectivamente. Los riñones en su cara posterior van a ser, digámoslo, planos, porque van a estar relacionados con unos músculos que están en la parte posterior, y la cara anterior va a ser un poco ovalada o abultada. En su borde medial se va a presentar un espacio, este espacio que veo aquí, que corresponde al seno renal. Y en el seno renal vamos a tener tres estructuras que van a conformar algo que se llama el ilio o pedículo renal, que sería el uréter, la vena renal y la arteria renal. La arteria renal, derecha e izquierda, son ramas de la aorta abdominal, y las venas renales, derecha e izquierda, drenan a la vena cava inferior. ¿Listo? Como usted puede ver en el esquema, la vena cava inferior se encuentra lateral a la arteria aorta abdominal. Por ende, esta arteria que vemos aquí, que pasa sobre la vena renal izquierda, corresponde a la mesentérica superior. ¿Listo? Entonces mira la relación que tenemos entre estos vasos que tenemos aquí. Hacia la parte posterior, entonces aquí tenemos esta parte grande que veo acá, corresponde al dorso, donde tenemos los músculos superficiales. Recuerde que tenemos el latísimo del dorso, músculo trapecio, músculos erectores de la espina, músculos transversos espinales. Sin embargo, dentro de la cavidad abdominal, en su pared posterior, aquí vemos el riñón, que va a estar relacionado con este músculo que se llama el psoas mayor y este músculo que se llama el cuadrado lumbar. Y aquí aparecen unos nervios que nosotros ya habíamos identificado en plexo lumbar, que corresponden al nervio iliohipogástrico y nervio ilioinguinal. O sea que estos nervios se ubican posterior a los riñones. ¿Listo? Bueno, si hago un corte coronal,
ya me voy a encontrar dentro de la cavidad abdominal. Entonces, ¿qué estructuras debo de identificar o de referenciar? Este músculo corresponde al diafragma, esto corresponde al pulmón, esto corresponde al hígado. Y aquí voy a tener el riñón. Entonces, aquí está el riñón. El riñón va a estar cubierto por unas capas. Aquí identificamos el peritoneo parietal. Mire que no lo cubre, o sea, no está directamente relacionado con él, por eso decimos que es un órgano retroperitoneal. Entonces aquí tenemos el peritoneo parietal en su parte posterior. Luego tenemos una cápsula fibrosa, que es la que está adherida al riñón, que sería esta. Luego tengo una cápsula adiposa y luego tendría un tejido que se llama la fascia renal. Entre el hígado y el riñón hay un ligamento que se llama ligamento hepatorrenal. Entonces los riñones en últimas no están sujetos por una estructura que los permanezca fijos, sino que ellos van a estar ubicados en la parte posterior a través de la presión generada por la presión intraabdominal y por estas cápsulas que lo sostienen allí. Cuando el riñón se desprende, eso, Julio, eso se llama una ptosis renal, ¿cierto? Cuando él Sí, se sí, cae, sí, señor. cuando él se desprende, entonces se llama una ptosis, o sea, se escribe así para que lo... Eso significa que el riñón se desprende de la posición en la que está o de la ubicación donde se encuentra. Entonces el riñón va a tener una estructura más macroscópica, en la parte interna, en la cual debo identificar las siguientes estructuras. La parte más externa del riñón, esto, corresponde a la corteza renal. Entonces, pues aquí es esto. La corteza renal se proyecta medialmente, bueno, internamente es la palabra correcta, y forma esto, que se llaman las columnas renales. Esto aquí. Internamente a la corteza voy a tener este tejido que corresponde a la médula renal. O sea que la médula está delimitada lateralmente por las columnas renales. Y la unión de la corteza renal y la médula renal, entonces si yo trazara, por ejemplo, una línea aquí y otra acá, este tejido corresponde a algo que llamamos el parénquima renal. Entonces, cuando yo hablo de parénquima renal, voy a estar hablando de la unión de qué tejidos. Corteza y médula. Parénquima renal. Entonces sería igual a la corteza más médula renal. ¿Listo? Bueno. El ápex, o sea, la médula renal tiene una estructura que se conoce con el nombre de pirámide renal. Entonces aquí vamos a dibujarla. Y el ápex
de la pirámide renal se va a relacionar con una estructura que la vemos aquí, que se llama la papila renal. Aquí la vemos. Entonces la papila renal es un espacio donde todo el proceso de filtración que hace el riñón y su producto va a pasar por allí. Entonces la papila renal se va a continuar con algo que se le llama el cáliz menor, que son esas estructuras pequeñas. La palabra cáliz viene de una copa, que es así. Entonces esto sería la copa, eso sería la papila renal, aquí. Y ese sería el cáliz menor. Y la unión de 2 o 3 cálices menores me van a formar un cáliz mayor. Y la unión de 2 o 3 cálices mayores me van a formar la pelvis renal. Entre los bordes mediales, bueno, el borde medial que está desde la extremidad superior o polo superior a la extremidad inferior, o sea, hacia el riñón, este espacio corresponde al seno renal. Y cuando la pelvis renal que está en este espacio sale de aquí, ya se le conoce con el nombre de uréter. O sea que si estuviéramos en condiciones de la presencialidad y yo les preguntara, les colocara un alfiler aquí, esto sería pelvis renal, y si lo pusiera acá afuera, sería uréter. Muy bien. Entonces, el riñón está irrigado por las arterias renales, que son ramas ¿de qué? Aorta abdominal. De la aorta abdominal. Entonces, la arteria renal cuando ingresa se divide en dos. En una rama anterior y una rama posterior. Entonces, cuando ella entra, se le van a llamar las arterias segmentarias. Así similar como en los pulmones. ¿Se acuerdan de los bronquios segmentales? Entonces entran. La rama anterior entonces me va a dar una superior o apical, que sería esta. Daría una anterior superior, una anterior inferior y daría una inferior. Entonces aquí tendrían una vista anterior, entonces una segmental superior, anterior inferior y segmental inferior. Y en la vista posterior tengo segmental superior, segmental posterior y segmental inferior. Entonces, los riñones en sus diferentes capas, entonces van a presentar unas estructuras. A nivel de la corteza, entonces yo voy a tener una zona que se llama la subcápsula. Recuerden que es la que está por debajo de las cápsulas que sostienen al riñón. Entonces en la corteza voy a tener los túbulos contorneados proximal y distal que están presentes aquí, y voy a tener el corpúsculo renal. De los túbulos contorneados proximal y distal voy a tener unas ramas. Entonces a esta forma que vemos aquí de U se le llama el ansa de Henle. Entonces, ¿qué pasa? Ya eso se encuentra ubicado en la médula renal. Entonces, de la vena que está presente aquí sale una rama descendente que forma el asa de Henle y regresa, y se le llama la rama ascendente. Entonces desciende de la vena y asciende hacia la arteria. Y acá en esta zona donde tengo el corpúsculo renal
van a salir unos túbulos colectores. Y esos túbulos colectores, perdón, que son estos, van a terminar en la papila renal. Y recuerden que aquí estaríamos hablando desde el punto de vista de la médula, de una estructura así en forma de pirámide, que sería la pirámide renal. Entonces los riñones, básicamente, ¿qué función cumplen? Filtración y depuración. Filtración, depuración. Entonces ellos tienen filtración, excreción y absorción. Entonces ya lo vamos a mirar. Entonces dentro de la irrigación, aquí tenemos en la corteza las arteriolas. Recuerden que las arteriolas son vasos sanguíneos, son arterias más pequeñas. Entonces tengo una aferente y una eferente, o sea, una que sale y otra que llega. Vamos a tener las venas interlobulares, que van a estar entre los lóbulos presentes en esta región, y en la parte inferior pues ya va a tener todo el plexo capilar medular, que es donde realmente se va a hacer el intercambio para pasar a los túbulos colectores. Entonces el riñón cumple tres funciones: filtración glomerular, excreción tubular y resorción tubular. Entonces aquí a nivel de la pirámide tengo esta estructura que corresponde al glomérulo. El riñón tiene una unidad funcional que se llama la nefrona o nefrón, que es la unidad funcional del riñón. Entonces aquí en la médula es donde se va a dar todo este proceso. ¿Listo? De la filtración, la excreción y la resorción. A nivel de los riñones, entonces tenemos unos nodos linfáticos. Si yo saco una muestra del tejido, entonces voy a tener unos vasos linfáticos corticales que van a estar presentes a la altura de la corteza. Aquí, y voy a tener unos vasos linfáticos medulares que van a estar presentes a nivel de la médula. Entonces, esos vasos linfáticos pues van a llegar a unos nodos linfáticos que a nivel lumbar lo vamos a ubicar aquí, los nodos linfáticos lumbares, y vamos a tener una relación a la altura de la vena cava inferior y la arteria aorta abdominal. Entonces recuerde que los nodos linfáticos son sitios donde se va acumulando la linfa que está siendo drenada a partir de los vasos linfáticos. Bueno, ¿quién inerva el riñón? Entonces tenemos una inervación dada por el nervio vago, que sería un componente ¿de qué tipo? Parasimpático. Parasimpático. Y vamos a tener la inervación simpática dado por el tronco torácico y lumbar a partir de un nervio que se llama el nervio esplácnico menor y esplácnico imo, que van a permitir la inervación simpática del riñón. El riñón, entonces, en su proceso de filtración puede presentar algo que se llama una litiasis renal, y la litiasis renal es la presencia de un cálculo. Entonces ese cálculo puede presentarse a nivel de la pelvis. Entonces la orina no sale y puede hacer que el uréter, por ejemplo en este caso, aumente su volumen porque la obstrucción la tenemos aquí. Entonces eso se le llama litiasis renal y ureteral, porque bueno, puede ser que esté acá arriba, puede ser que esté acá abajo, y eso genera que el riñón
presente lo que se llama una hidronefrosis, o sea que no pueda evacuar el contenido y presenta un edema, o sea, se hincha por la cantidad de líquido que tiene presente. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna vez un cálculo renal? Sí, profe. Bueno, dicen que en el caso de los hombres es el parto, ¿no? Sí, profe, es horrible. Se duele bastante. Bueno, aquí tenemos un riñón poliquístico. Mira. Entonces son quistes que presentan y pues puede estar asociado a una hidronefrosis. Se dañó el tejido, se presentaron los quistes y también puede estar asociado a un cáncer de riñón. Bueno, entonces del riñón va a salir un vaso, un conducto que se llama el uréter. Entonces el uréter, ¿qué va a llevar? Orina. Entonces el uréter es un tubo longitudinal, él desciende, se ubica lateral a los grandes vasos, va a atravesar los vasos ilíacos que están aquí y va a presentar tres partes estrechas. La primera va a estar aquí cuando pasa de pelvis a uréter. La segunda cuando atraviesa los vasos ilíacos y la tercera cuando ingresa a la vejiga. Esos son los puntos en los cuales, por ejemplo, un cálculo renal se puede quedar o puede presentar allí la obstrucción. Entonces ya paso del riñón a la vejiga, la uretra y los uréteres. Entonces los uréteres son los dos conductos que van a traer la orina desde los riñones. En el caso de los hombres, los uréteres, digámoslo, su recorrido va a ser más despejado. En el caso de las mujeres, su recorrido va a ser un poco más complejo por la presencia de este órgano que es el útero. Entonces recuerden que el útero va a estar ubicado entre el recto y la vejiga. En el caso de los hombres, pues entre el recto y la vejiga no tenemos nada. Entonces digamos que el camino es más despejado, más expedito. En un corte transverso, entonces podemos identificar la vejiga, esta sería una vejiga femenina, tenemos el útero y tenemos el recto. Entonces miren, los uréteres deben de pasar lateral e inferior a un ligamento que se llama el ligamento lato, que está presente en el útero para llegar a la vejiga. En el caso de los hombres no, mira, su camino es despejado. En un corte sagital, vamos a ver el recorrido que presenta el uréter. Míralo aquí. Él tiene que descender y debe pasar lateral para llegar a la vejiga, acá. En cambio, en el hombre desciende. Y la única relación que tendríamos aquí estaría dada por el conducto deferente. O sea que el uréter se ubica lateral al conducto deferente y el conducto deferente tiene que ver con el cordón o funículo espermático, que era algo que yo les, cuando vean la clase de abdomen, lo van a entender un poco mejor. El uréter puede presentar una duplicidad ureteral, sería funcional, o podría presentar una estenosis. Es una estenosis, es una estrechez del uréter, entonces la orina no puede evacuar de manera normal, entonces lo que hacen es cortar y pegar para sobrepasar la parte estrecha. También se puede presentar un megauréter congénito, o sea, un uréter grande, o sea que la cantidad de orina que se puede evacuar va a ser mayor, y en caso de presentarse un cálculo, pues va a poder ser evacuado de manera más fácil. De la vejiga va a ser la bolsa de reservorio donde se almacena la orina. En el caso de las mujeres ya les dije que se ubica
se ubica anterior al útero. En el caso del hombre, pues mira que se ubica en la parte anterior del recto y está dentro de la cavidad pélvica. Míralo, aquí lo vemos. En un corte sagital, la vejiga tanto masculina como femenina va a presentar las siguientes partes. Va a tener un cuerpo que presenta una cara superior y una cara inferior. Hacia la parte posterior presenta el fondo y hacia la parte anterior presenta el ápex. En la parte inferior va a presentar el cuello, que sería aquí, y luego ya se va a continuar como uretra. Entonces en este caso podemos ver que la uretra femenina es más corta y vertical en relación a la uretra masculina. En el caso del hombre, pues presenta lo mismo. El cuerpo, su parte superior, su parte inferior. Hacia la parte posterior tengo el fondo. Y en su parte anterior tendría el ápex. La vejiga masculina, al igual que la femenina, va a presentar un cuello aquí, en el cual va a haber un orificio que se llama el orificio interno de la uretra. Y aquí podemos ver la uretra masculina, que es mucho más larga y más tortuosa. Y la uretra masculina pues va a atravesar una glándula que se llama la glándula prostática, que está pasando por aquí. En el caso de los hombres, los uréteres, que son estos dos, se van a ubicar laterales al conducto deferente, que es la continuación de la cola del epidídimo, y va a llegar acá. Entonces esta es la vista posterior de la vejiga masculina. Entonces este es el uréter, esta es la ampolla del conducto deferente, esta es la glándula seminal y esta es la próstata. Por eso, cuando hay hipertrofia prostática, uno de los signos es la disminución del volumen de orina que se está evacuando, porque la próstata, la uretra, tiene una porción que se llama la uretra prostática y pasa en medio de la próstata. Aquí tenemos un corte coronal. Entonces identificamos tanto la vejiga masculina como femenina. En ambos, el sitio donde llegan los uréteres se llaman los orificios ureterales, que relacionados con el orificio interno de la uretra van a formar un trígono que se conoce con el nombre de trígono vesical, y que en medio hay un músculo que se llama el músculo trigonal. La vejiga va a presentar un músculo que se llama el detrusor, que le va a permitir, cuando está distendida, o sea, cuando está llena, que sus paredes sean lisas, y cuando está relajada va a presentar unos pliegues. En el cuello de la vejiga, aquí en el cervix,
vamos a tener un orificio que se llama el orificio interno de la uretra. Entonces, la uretra, tanto masculina como femenina, está delimitada por el orificio interno y externo de la uretra. En el caso del hombre, el orificio externo de la uretra termina en el glande. ¿Quién irriga la vejiga y el uréter? Entonces son ramas que vienen de la arteria ilíaca interna. Aquí la vemos. Y de allí vamos a tener unas ramas, en el caso del hombre, que sería la arteria vesical inferior, y sale una rama para la próstata. Muy bien, entonces tenemos también los nodos linfáticos, que van a estar presentes acompañando a los vasos que van a estar relacionados con ellos. Aquí tendríamos la vena cava inferior y la arteria aorta abdominal. Y en la parte inferior tendríamos unos nodos inguinales superficiales, unos profundos, que van a estar relacionados con el trígono femoral, que recuerden que es la parte superior del miembro superior, tanto derecho como izquierdo. Cuando hay un proceso inflamatorio, estos ganglios aumentan de tamaño, y a eso pues coloquialmente la gente lo conoce con el nombre de ceca. No sé si ustedes los han escuchado. ¿Se han escuchado eso, chicos? No, señor. Dicen que tiene una ceca que se puede presentar a nivel de la axila o a nivel de la región inguinal. Bueno. ¿Quién inerva la vejiga y el uréter? Entonces ya tendríamos, desde el punto de vista simpático, entonces a partir de los ganglios de la cadena simpática en los segmentos torácicos y lumbares, y a nivel de la inervación parasimpática estaría dada por los troncos o las ramas presentes en los segmentos sacros. Se puede presentar una alteración de la vejiga que se llama extrofia vesical. Entonces la vejiga iría a estar dentro, y aquí lo que podemos ver es que la vejiga está afuera. Aquí tendríamos el glande del pene, un testículo que no ha descendido a su bolsa, es una criptorquídea, y en la parte inferior tendríamos el escroto, que va a estar vacío. La palabra orquídea viene del griego, que significa testículo. Entonces, eso lo aprendí en estos días, no tenía ni idea. Por eso, criptorquídea o orquidectomía. La uretra femenina, entonces, es el conducto que me va a permitir llevar la orina desde la vejiga hacia la parte externa, y ella se encuentra ubicada anterior al canal vaginal. Listo. Es corta, vertical, y eso lleva a que se presente mayor incidencia de infecciones urinarias. En el caso de los hombres, la uretra es mucho más larga y más tortuosa. Entonces mira todo el recorrido que tiene. Entonces la uretra masculina va a presentar varias porciones. Una porción prostática, que es la que está haciendo su recorrido atravesando la próstata. Una porción membranosa y una porción esponjosa. ¿Listo? La uretra, en el caso de los hombres, no solamente sirve como espacio o como un conducto para evacuar la orina,
sino que también sirve como un conducto que permite la eyaculación. Entonces la uretra masculina, entonces aquí la vemos, que tiene un conducto eyaculador. Miren que acá tenemos la glándula seminal y se presentan unas estructuras como el colículo seminal, el seno prostático, donde están los conductos prostáticos, porque la próstata también secreta un líquido, se llama líquido prostático. Y acá tendríamos las glándulas bulbouretrales con sus orificios que también secretan una sustancia. Entonces los espermatozoides van a estar presentes en sustancias generadas por la glándula seminal, por líquido prostático y por la secreción de la glándula bulbouretral. Y toda la mezcla es lo que se llama semen. La uretra masculina debe terminar en un orificio externo que se llama el orificio externo de la uretra. Se puede presentar que no termine en el glande como debería ser acá, sino que termine en la parte inferior, a la altura del bulbo. Entonces aquí vemos la imagen. Este es el bulbo, este es el orificio, lo tendré allí. Y lo que hace el cirujano es corregir y alargar el conducto para que termine en el orificio externo de la uretra que estaría en el glande. Listo, chicos, entonces ya la comencé a grabar. Claro que sí. Entonces aquí tenemos los riñones. Mire que ellos son órganos retroperitoneales, o sea, están ubicados en la parte posterior. Aquí vemos su cara anterior, su borde lateral, su borde medial, extremidad inferior, extremidad superior. Vemos las venas renales. Aquí identificamos las arterias renales. ¿Listo? Luego voy a ver el uréter y acá pues estoy encontrando en la parte inferior estaría ya relacionándome con la vejiga. En la parte medial, aquí tengo este espacio que veo acá, que corresponde al seno renal. Entonces aquí puedo identificar la pelvis renal y el uréter. Y de manera incipiente, pues veo las papilas renales, veo la pelvis renal, la médula renal, los cálices menores y los cálices mayores. Entonces veamos ahorita un riñón, pero ya aislado. Entonces aquí ya tengo el riñón aislado. Entonces en la parte superior, extremidad superior o polo superior, extremidad inferior, borde lateral, borde medial. Todo este espacio corresponde al seno renal. Y aquí voy a encontrar algo que se le conoce con el nombre del hilio o pedículo renal, que sería la vena renal, la arteria renal y el uréter. Las tres estructuras en línea se llama hilio o pedículo renal. Si hago este corte, entonces ya me voy a encontrar con las diferentes capas. Esta capa corresponde ¿a qué? Corteza. La corteza renal.
esta que señalo aquí A la médula. a la médula renal. Y esta proyección ¿cómo se llama esa proyección? La proyección de la corteza renal en medio de las pirámides renales. ¿Cómo se llama, chicos? Se llama la... ¿Cómo? Columna renal. La columna renal. Recuerde que la columna renal es la proyección de la corteza renal hacia la parte interna. Entonces acá tendríamos la papila renal, tendríamos el cáliz menor, este sería el cáliz mayor y la unión de 2 o 3 cálices mayores me forma la pelvis renal. Entonces recuerdan que les decía que si yo trazo una línea aquí, este espacio, o sea, todo este espacio que sería aquí, corresponde al seno renal. Y esto sería pelvis renal, y si pasa esa línea sería uréter. Muy bien, entonces vamos a la parte inferior. Entonces veamos una pelvis femenina. Entonces aquí encontramos la vejiga. Entonces este sería el cuerpo en su parte superior, su parte inferior, el ápex, el fondo, el cuello y la uretra. Aquí tengo el orificio interno de la uretra y acá tengo el orificio externo de la uretra. Ubiquemos el orificio ureteral a donde llega no me lo muestra aquí. La vejiga no me muestra, pero por acá estaría llegando el uréter. Ahora veamos la masculina. Entonces es mucho más larga la uretra. Tendríamos el cuerpo en su parte superior, la parte inferior, el ápex, la base. Aquí tendríamos el cuello, el orificio interno de la uretra, el orificio externo de la uretra y las diferentes porciones de ella. Entonces tengo la uretra prostática, voy a tener la uretra membranosa y la uretra esponjosa o peneana. Por eso pasar una sonda en los hombres es más compleja por el recorrido y por lo tortuoso que es el paso de la misma hasta llegar al orificio interno de la uretra. Vamos a ver si aquí me muestra los... Así me muestra aquí el orificio ureteral
Esa es donde está llegando el uréter para descargar o desembocar la orina. Bueno, chicos, entonces cuando hablamos del sistema reproductor femenino, entonces vamos a hablar primero de dos componentes, un componente externo y un componente interno. El aparato reproductor femenino está interno, en alto, bueno, casi en un 100%, a diferencia del aparato reproductor masculino, que es externo. Entonces el aparato reproductor femenino va a presentar una estructura grande que vemos aquí, que se conoce como la vulva, que pues básicamente lo relacionan con la vagina y tiene muchos nombres. Entonces en la parte superior vamos a tener el monte del pubis, que también le dicen el monte de Venus, Venus por la diosa del amor. Va a tener unas elevaciones laterales que corresponden a los labios mayores, y esos labios mayores van a delimitar un espacio que se llama la rima del pudendo. Medialmente a ellos vamos a presentar dos elevaciones que se llaman los labios menores, que delimitan un espacio entre ellos que se llama el vestíbulo de la vagina. En ese vestíbulo voy a tener el orificio de la vagina. En la parte superior a él presento el meato urinario externo o el orificio externo de la uretra. Sobre los labios menores, en la parte inferior, está el frenillo del clítoris. Recuerden que el clítoris es el órgano eréctil de la mujer. Está el glande, que sería como la cabeza. Estaría el prepucio, que es la piel que lo cubre. Entonces, estas son las estructuras externas. Dentro del orificio vaginal, acá, lateralmente hay unas elevaciones que corresponden a las carúnculas himeneales. Todas esas carúnculas van a permitir la presencia de una membrana que se llama el himen. Entonces puede ser anular, o sea, con un solo orificio. Puede ser septado, o sea, que esté partido en dos. Puede ser cribiforme, o sea, lleno de unos poritos, o no puede presentarse, como en este caso, que sería el orificio vaginal o el introito de una mujer que ha dado a luz. Entonces, en últimas, esta membrana, que sería el himen, se pierde cuando la mujer da luz. Y recuerden que sobre esta membrana se ha tejido pues toda la teoría de la virginidad. ¿Eso qué significa? Que una mujer puede haber perdido, o sea, se le puede haber roto esta membrana sin haber tenido relaciones sexuales. Si retiro la piel, entonces ya me voy a encontrar en todo este espacio que se conoce como el perineo. Entonces aquí vamos a tener dos trígonos, aquí de otro color, un trígono superior, que es el trígono urogenital, y un trígono inferior, que sería el trígono anal, que corresponde a toda esta región del pudendo. Entonces, lateralmente al orificio de la vagina voy a presentar unas elevaciones que corresponden al músculo bulbo esponjoso. Lateralmente a él tengo el músculo isquio cavernoso. Sobre el bulbo esponjoso se presenta una elevación que corresponde al bulbo del vestíbulo. Recuerden que entre los labios presentes en la vagina está la rima del pudendo y el vestíbulo de la vagina.
Entonces aquí tenemos esta elevación y en la parte inferior se va a tener la glándula vestibular mayor o la glándula de Bartolini. Y esta glándula es la que permite la lubricación del canal vaginal. En la parte superior se va a presentar la cruz del clítoris, que va a ser derecha e izquierda, donde están los cuerpos cavernosos. Entonces, al igual que en el pene, se llenan de sangre y van a presentar una erección. Entonces aquí se ve una glándula de Bartolini inflamada, entonces se llama una bartolinitis, que no se debe confundir con una foliculitis, que puede ser que un folículo piloso se inflame y no se confunda con esta patología. Bueno, entonces ya aquí vemos un corte sagital de la pelvis femenina. La vagina va a presentar un orificio que es este y luego un canal que se llama el canal vaginal, que va a tener relación directa con este órgano que es el útero. Entonces este canal, el canal vaginal, va a presentar en relación con el útero unos espacios que se llaman los fornix. Aquí sería el fornix posterior de la vagina, que es el más profundo y es el más largo. En la parte anterior, fornix anterior, y van a haber dos fornix laterales, derecho e izquierdo. Entre el útero y el recto hay una excavación. Recuerden que es un espacio delimitado por peritoneo, que se llama la excavación rectouterina, y en el caso de las mujeres se presentan dos, una excavación rectouterina y otra excavación útero-vesical o vésico-uterina. Entonces son estos dos espacios que tenemos aquí. Entonces, en un corte transverso, el canal vaginal presenta unos pliegues horizontales que se llaman las rugas. Entonces el canal vaginal puede medir aproximadamente de 10 a 12 centímetros. Sin embargo, estos pliegues permiten que el canal vaginal se alargue y puede aumentar hasta el doble de su longitud inicial. Este canal entonces va a pasar o va a estar cercano a un músculo que se llama el elevador del ano, que lo vemos en la parte final del curso con la pelvis muscular. Aquí lateralmente, entonces vamos a ubicar los uréteres. ¿Se acuerdan que les decía que ellos descienden y se tienen que hacer posterior e inferior atravesando este ligamento que se llama el ligamento lato para poder llegar a la vejiga que se encuentra anterior al útero? Entonces aquí ya tenemos el útero. Entonces el útero es la estructura que va a estar relacionada en su parte inferior con la vagina. Entonces el útero va a presentar lateralmente una tuba que se llama la tuba uterina, antes conocida como trompas de falopio, y en su parte inferior va a tener un tejido que corresponde a dos láminas de peritoneo que se llama el ligamento lato. Entonces el ligamento lato, cuando se relaciona, o la porción de él que está ubicada con la tuba uterina, se llama mesosalpins. El ligamento lato en relación con el ovario, esto se va a llamar mesovario. El ligamento lato hacia la parte del útero se llama mesometrio, y en la parte inferior se va a llamar paracervix. Y aquí tenemos esta estructura que sería el uréter. En este corte transverso,
Entonces vamos a encontrar este ligamento que corresponde al ligamento terete del útero, que es el ligamento que va a atravesar el canal inguinal. Y en el caso de los hombres, pues sería el funículo o cordón espermático. Entonces aquí se hace un corte y el útero presenta tres partes. Una parte superior que es el fondo, que llega hasta el epigastrio cuando la mujer está en embarazo. Una parte intermedia que corresponde al cuerpo. Una parte estrecha que corresponde al istmo del útero y una parte inferior que corresponde al cérvix con dos porciones, una superior que es supravaginal y una parte inferior que sería la porción vaginal. Aquí vemos el orificio de la cérvix o del cérvix uterino. Aquí es donde se toman las muestras, que son las citologías. Bueno, el útero tiene unas capas que lo conforman. Entonces la parte más interna de ella, que es la que se desprende mes a mes, se llama el endometrio. Tiene una parte muscular que se llama el miometrio y una parte externa que se llama el perimetrio. Y a la altura del cérvix hay unos pliegues que se denominan los pliegues palmados, que son algo similar a las arrugas que presenta la vagina, que lo vemos aquí en esta parte inferior. Entonces, el útero, entonces, con el paso del tiempo en las mujeres, pues va a cambiar de tamaño. Entonces aquí tenemos un útero de una niña recién nacida, de una niña de 4 años, de una niña en edad de la pubertad, una adulta nulípara. Por ejemplo, muchos de ustedes son mayores de edad y no han tenido hijos. Una adulta multípara y el útero de una mujer posmenopáusica. ¿Cómo se llama la última menstruación en las mujeres? Chicos, ¿cómo se llama? Niñas, ¿cómo se llama? Parca, ¿Ah? parca creo. La primera se llama menarquia. La última se llama menopausia. Bueno, entonces el útero va a presentar una posición. Entonces su posición normal, recuerde que él está entre la vejiga y el recto. Entonces su posición normal sería esta, que tenemos aquí. Y esta puede presentar tres variantes. Entonces una posición normal del primer grado, segundo grado o tercer grado. Y esto sería un ángulo de retroversión. Sin embargo, puede presentar otras condiciones. Por ejemplo, aquí hay una retroflexión y el fondo del útero se hace posterior y comprime el recto. Esto generaría entonces que en la mujer dificultades para evacuar. Hay una que se llama una retrocesión, entonces se hace más anterior y el cuerpo estaría sobre, o sea, el cuerpo del útero estaría sobre la parte superior del cuerpo de la vejiga. Y esta, que es una anteflexión severa, es un ángulo que se forma y el fondo generaría una compresión sobre la vejiga y esto podría generar una condición de continencia urinaria, incontinencia urinaria, perdón. Entonces aquí han cortado la piel a la zona del hipogastrio y eso sería el segmento inferior del útero en un procedimiento quirúrgico que se llama la cesárea.
Entonces el útero, lateralmente a él, tenemos lo que se llama la tuba uterina. Esta tuba antes se conocía con el nombre de trompas de falopio. Entonces esta tuba va a tener varias partes. La parte de la tuba que ingresa al útero se llama la parte uterina de la tuba uterina. Va a presentar una parte estrecha que es el istmo de la tuba uterina, una parte ancha que corresponde a la ampolla, una parte estrecha internamente que se llama el infundíbulo y unas prolongaciones en forma de deditos que se llaman las fimbrias. Una de ellas es la que recoge el ovario y se llama la fimbria ovárica. El punto donde se da, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El ovario, que ya está maduro, es recogido por la fimbria ovárica y él comienza a hacer este recorrido. Él sale y hace este recorrido. Entonces se va por acá. La fecundación se da a la altura de la ampolla. Y luego el óvulo fecundado sigue el recorrido y se implanta en el endometrio. Si el óvulo fue fecundado o no, sí o sí va a terminar en el endometrio. Se implanta allí y eso significa que al comienzo del ciclo menstrual siguiente a la implantación hay una fase de sangrado y la fase de sangrado corresponde al desprendimiento del endometrio. Profe, tengo una pregunta. Cuando hay una operación, pues ¿Histerectomía? Ajá, sí. ¿A dónde va el óvulo? O sea, pues se No, supone que cuando esto hacen, está cuando seco. hacen histerectomía sacan todo. Ahí ya no hay No, nada. o sea que ya sacan también. Todo, todo es todo. Ok. Sí. Bueno, profe, gracias. O sea, ya no hay aparato reproductor. O sea, ya no hay útero cuando se hace la histerectomía total. O sea, no es que te dejen un pedacito, no, te sacan todo. Porque es que, o sea, hay una que es Al la que se pomeroy. hace ambulatoria, la que solamente es como una abertura por aquí, por la parte, creo que la parte Pero pelvis, si es una histerectomía, te sacan todo. No sé si por ahí está Julio. Julio, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Vos conocés algún procedimiento de una histerectomía parcial, no? ¿Cierto que siempre es completa? No, es histerectomía total. O sea, te sacan el útero, te cierran la Sí, fábrica. te dejas un muñoncito ahí cerca del cuello. Aquí, te Ujú. cierran aquí, pero te sacan todo. Sí. Lo que de pronto Alexa dice no será de pronto ¿El es pomeroy? ligadura de trompa, de tuba uterina. Sí, puede ser Sí, eso. ajá. Ah, bueno, la ligadura es otra cosa. Entonces, te hacen, digámoslo pues como coloquialmente, un nudito aquí, así. Te amarran aquí y te amarran acá. Entonces, ¿qué pasa? El óvulo que sale maduro, sale, pero pum, no va a pasar. Ahí se queda. O sea, el cuerpo lo absorbe ya. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Bueno. El ovario es la gónada femenina. Entonces se ubica posterior a la tuba uterina. Va a presentar un ligamento que lo une al útero. Se llama el ligamento propio del ovario. Y va a haber un ligamento que lo sostiene que se llama el ligamento suspensorio del ovario, que sería este. La parte del ligamento lato que lo relaciona con él se llama el mesovario. Y en este espacio se van a presentar los vasos sanguíneos propios de esta región y eso se le llaman los epóforos. ¿Quién irriga el útero? Entonces sería las arterias uterinas, que son ramas de la arteria ilíaca interna. ¿Y la ilíaca interna es rama de qué? De la aorta. Aorta abdominal.
que a su vez se va a dividir en arterias ilíacas comunes y de allí salen las dos arterias, ilíaca externa e ilíaca interna. Bueno, entonces, vamos a hablar de la parte práctica del aparato reproductor femenino. Entonces vamos a ver la parte del perineo. Entonces aquí tenemos las estructuras que habíamos visto previamente. Entonces tenemos el trígono anal, el trígono urogenital. Entonces vamos a hablar de las diferentes partes presentes en la vulva. Recuerden que la vulva es todo esto. Muy bien, entonces tenemos el cuerpo del clítoris. Recuerden que es el órgano eréctil de la mujer. El bulbo del vestíbulo. El clítoris. Mira con sus cuerpos, su músculo isquiocavernoso y sus cuerpos cavernosos en la parte superior. La cruz del clítoris, que son estos, van de lado a lado. El glande del clítoris. La glándula vestibular mayor o la glándula de Bartolini. Los labios mayores. Los labios menores. El monte de pubis. El prepucio del clítoris. Entonces, teóricamente se puede recorrer como si fuese una circuncisión en los hombres. Ligamento suspensorio del clítoris, que también lo tienen los hombres y algunos se lo cortan para que el pene se vea más largo. El orificio vaginal y el vestíbulo de la vagina. Entonces, estos son los órganos externos. Vamos a ver los órganos internos. Entonces vamos a verlos de una vista superior. Entonces tenemos las fimbrias, que son la parte más distal de la tuba uterina. Tenemos los ovarios, mira que ellos se ubican posteriores al útero. Ligamento redondo del útero, que ese ligamento es el que atraviesa el canal inguinal, la tuba uterina, y tenemos el útero, y esta parte superior del útero aquí corresponde al fondo. O sea que si este es el útero, ¿este qué órgano es? Recto. El recto es este. La vejiga. La vejiga. Muy bien, ahora vamos a ver un corte sagital. Entonces aquí tenemos entonces en este corte vamos a ver el fornix anterior de la vagina, el cuerpo del útero, el canal cervical, el cervix del útero, la parte supravaginal del cervix, el fondo del útero, que es el que crece y llega hasta el epigastrio, el istmo, que sería la parte interna y estrecha del útero, el ovario, que lo vemos arriba en la parte superior, el fornix posterior, la cavidad uterina, que correspondería al
cuerpo, la tuba uterina, el útero en su conjunto y la vagina. Bueno, chicos, hasta allí preguntas. Listo, entonces cuando hablamos del aparato reproductor masculino, vamos a hablar de un órgano eréctil que corresponde al pene y de dos gónadas que se llaman los testículos, que están presentes dentro de dos bolsas o una bolsa dividida por un septo que se llama el escroto. Entonces, a diferencia del aparato reproductor femenino, pues los órganos son externos. Entonces, veamos en conjunto qué estructuras tenemos. Tenemos el pene, la uretra. Recuerden que ella tiene un orificio interno y tiene un orificio externo. Tendríamos la próstata, la glándula bulbouretral, el testículo con su epidídimo y su bolsa, que sería el escroto. Entonces eso es un corte sagital de lo que sería el aparato reproductor masculino. Si hacemos un corte coronal, entonces estamos viendo la vejiga que está aquí. ¿Y por qué hablamos de la vejiga? Porque la vejiga va a tener un conducto que se llama la uretra. Entonces recuerden que la uretra tiene un orificio interno y un orificio externo. Y en el caso de los hombres, la uretra va a tener relación con dos sistemas, con el sistema urinario, entonces por el cual pasa la orina, y el sistema reproductor, porque por allí, a través de esta estructura, va a salir el semen cuando es eyaculado. Por eso los hombres, después de eyacular, normalmente orinan para poder limpiar la uretra. Entonces el pene va a tener una raíz, un cuerpo y un ápex. Entonces la raíz va a estar conformada por el bulbo, que está en la parte posterior e inferior, y lateralmente por la cruz. Entonces va a tener una cruz derecha y una cruz izquierda, y eso corresponde a la raíz. El cuerpo, que es esta estructura, va a presentar dos cuerpos cavernosos laterales y superiores y un cuerpo esponjoso que es atravesado por la uretra esponjosa. Hacia la parte superior se presenta el ligamento fundiforme y el ligamento suspensorio. Este ligamento, el fundiforme, algunos hombres lo cortan para que el pene tenga la apariencia de verse más largo, pero pues es solamente apariencia física. En la parte externa se tiene el glande, que sería la cabeza, que va a presentar la piel que lo cubre, corresponde al prepucio. La parte más externa tiene el orificio externo de la uretra, va a presentar un surco que se llama el surco balano prepucial, y en ese surco va a haber unas glándulas sebáceas que secretan una sustancia blanquecina que se llama el esmegma. Entonces por eso, por ejemplo, las mamás con sus niños les bajan el prepucio, se lo limpian, porque eso puede generar infecciones urinarias. Entonces el pene, al igual que el testículo, va a tener unas fascias. Entonces la piel que cubre el pene se llama prepucio. En su parte posterior tiene una estructura que se llama el frenillo, que es el que cortan cuando hacen la circuncisión. Entonces la fascia superficial del pene se llama la túnica dartos y la fascia profunda se llama la
túnica de Buck o fascia profunda del pene. Entonces, la túnica, dime. Pregunta, bueno, uno. Entonces, cuando, digamos, supuestamente se fractura, digamos, el hombre, el pene, ¿qué estructuras se dañan? Y dos, hombre, supuestamente, cuando un hombre supuestamente se hace alargamiento de pene, dicen que cuando tiene erección no sepa, por decirlo de esa manera, totalmente, porque dañan esa estructura, yo no sé cómo es, qué tan cierto es eso. Pero yo dejo de grabar. Seguimos grabando. Bueno, entonces aquí tenemos un corte transverso del pene. Entonces tenemos lateral y superior, los cuerpos cavernosos. En la parte inferior, el cuerpo esponjoso atravesado por la uretra. Aquí tenemos la vena dorsal profunda del pene, la vena dorsal superficial del pene. Tenemos la arteria dorsal del pene, que son las que permiten el llenado de los cuerpos cavernosos. ¿Listo? Entonces, cuando se fractura, pues lo que se fracturaría sería los cuerpos cavernosos. Y el estímulo en una relación sexual no lo da la longitud del pene, sino que lo da el diámetro. Y el diámetro se da por el llenado sanguíneo. Muy bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, un estrechamiento del glande, se llama una fimosis, y aquí, por ejemplo, la piel que lo está cubriendo lo acorta, entonces se llama una micropenia. Entonces, ¿qué se hace? Se corta la piel, se libera el glande, cortan el frenillo, y el pene pues va a tener su tamaño normal. Mira aquí, lo han liberado, cortan la piel, luego la bajan, y pues ya el pene, el glande va a quedar descubierto. Bueno, la uretra masculina, entonces ya la habíamos visto, aquí pasamos rápido. Recuerden que ya tiene 3 porciones, una porción prostática, una porción membranosa y una porción esponjosa. Pero se nombra aquí porque ella tiene que ver con la eyaculación. Entonces, en la parte profunda está la cresta uretral. Entonces, esta cresta es la que permite que cuando haya la eyaculación no salga sin chorro, sino que salga como fragmentada por el empuje que genera esta cresta. Se van a tener los senos prostáticos, donde la próstata, a través de ellos, secreta su contenido. Y tendremos el conducto eyaculador y los conductos de la glándula bulbouretral. Los testículos son las gónadas masculinas. Entonces los testículos son órganos retroperitoneales. Entonces aquí tenemos en la 8ª semana, en la 11ª semana, al 4.º mes y al 9.º mes. Entonces ellos descienden, como son órganos retroperitoneales, descienden y arrastran el tejido que se encuentre en su descenso. Y eso permite que en ellos se formen, bueno, él puede descender y sería lo normal, pero se puede quedar arriba y a eso se le llama una criptorquidia, que se queda aquí. Les pregunto, chicos, ¿un hombre puede vivir con un solo testículo? Sí. Sí. ¿Creen que es completamente funcional? No, yo creo que tendría, no sé. No sé, funcionaría, pero no haría lo mismo. No haría lo mismo. ¿Y qué haría con 2 que no puede hacer con 1? En cuanto a la cantidad, profesor. ¿De qué? ¿La cantidad de qué?
No, eso no tiene nada que ver, serio. O sea, si un hombre tiene un solo testículo, funciona igualito que tuviera los dos. No tiene nada que ver. Entonces, esto no afectaría la función reproductiva. O sea, Para nada. Para nada, para nada. Todo funciona normalito. Todo igualito. Es algo más estético, pero nada que ver. Funciona igualito, igualito, igualito. Yo creo que una pregunta, ¿y cuando les da varicocele, qué pasa ahí? Ya vamos para allá. Es una dilatación del plexo pampiniforme. Ya vamos para allá. Dame un momentico. Entonces, como el testículo cuando desciende, como es un órgano retroperitoneal, entonces al descender, ¿qué se va a encontrar? Pues peritoneo. Y el peritoneo tiene dos láminas, una parietal y una visceral. Entonces, él desciende y pasa por el canal inguinal, que está aquí. Y va a llegar al escroto. Entonces, recuerden que el canal inguinal es una estructura conformada por las fascias de los músculos anchos, el oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso. Y por este canal van a haber dos orificios, un anillo inguinal superficial y un anillo inguinal profundo. Y a través de este anillo pasa el funículo espermático, que es la estructura que va a estar conformada por el conducto deferente, la arteria testicular y las venas testiculares. Entonces, cuando el testículo desciende, pues pasa por allí y arrastra toda una cantidad de tejidos. Y esos tejidos van a formar en él algo que se llaman las túnicas. Entonces, vamos a ir desde lo más profundo hasta lo más superficial. Entonces, la túnica propia del testículo es el epidídimo, la túnica blanca o la túnica albugínea, que sería la túnica propia del testículo. Luego tendríamos la túnica vaginal, que va a presentar dos láminas, la lámina visceral y la lámina parietal, que es claro, es peritoneo, que él arrastró. Luego vamos a tener la fascia espermática externa o túnica espermática externa, que corresponde al músculo, a la fascia del músculo oblicuo externo. Aquí veo el conducto deferente y este plexo se llama el plexo pampiniforme. Entonces es el plexo que se dilata y genera el varicocele. Ahora te sigo diciendo más de él. Luego tengo, dime. Tú dijiste fascia espermática externa y ahí dice interna. No, es la interna, que corresponde al músculo transverso. Bueno, de pronto me equivoqué, pero su túnica es fascia o túnica espermática interna, que corresponde al músculo, a la fascia del músculo transverso. Luego tendría el músculo cremaster, que corresponde a fibras y a la fascia del músculo oblicuo interno. Y este músculo cremaster va a estar inervado por un nervio que se llama el génito femoral, y aquí en la cara medial del muslo, si vos generas un estímulo, el testículo se contrae. Entonces, cuando se contrae, pues entonces ya se entiende que no hay un daño a esa altura. Luego tendríamos la fascia espermática externa, que corresponde a a la fascia del músculo oblicuo externo. Luego tendríamos la túnica dartos, que es la que le da la apariencia rugosa al escroto, y por último tendríamos la piel, que corresponde al escroto. O sea que esas son las capas que tiene el testículo. El testículo entonces está dentro de una bolsa grande que se llama el escroto, que se divide por un septo, que se llama el septo escrotal. Entonces queda un hemiescroto al lado derecho y un hemiescroto al lado izquierdo. Entonces aquí tenemos ya el testículo, le hemos quitado todas las capas excepto la túnica blanca o la túnica albugínea, que es la propia de él. Entonces en el testículo, ¿qué hay? Allí hay unas estructuras que permiten la formación de los espermatozoides, y a eso se le llama una espermatogénesis. Entonces aquí es donde se forma. Entonces hay unos lóbulos
pues están separados por unos septos y medialmente hay una red que se llama la red tetis o la red del testículo. Aquí los espermatozoides se forman y cuando están maduros viajan a través de unos conductillos deferentes para llegar al epidídimo. Entonces el epidídimo tiene forma de coma, la parte superior corresponde a la cabeza, una parte intermedia al cuerpo y luego la cola. Y la cola se continúa como conducto deferente que va a pasar acompañado de las venas y las arterias testiculares por el funículo espermático. Entonces cuando los espermatozoides están maduros y listos para ser eyaculados, pues hacen todo este recorrido hasta que salen. Entonces cuando ellos salen, hacen todo el recorrido que les expliqué, llegan acá, conducto deferente, la ampolla del conducto deferente, atraviesan la próstata, tengo la glándula seminal, internamente el conducto eyaculador y mira que aquí de la glándula, de la ampolla del conducto deferente y el conducto, la glándula seminal, entonces se mezcla y todo el contenido sale a través de la uretra. Entonces cuando sale, el orificio interno de la uretra se cierra para poder permitir que el contenido salga. Si no se cerrara, se puede presentar algo que se llama una eyaculación retrógrada, que significa que el contenido se va hacia la vejiga. O sea, no sale. ¿Listo? Entonces aquí vemos los diferentes componentes que presenta la próstata. Y la próstata, pues saben que tiene que ver con el aparato reproductor masculino. Entonces presenta 3 lobos, 2 laterales y 1 medio. Es atravesada por la uretra. Y cuando ella se inflama, que normalmente el lobo que se inflama es el lobo medio, pues estrecha la uretra y no permite el paso normal de la orina, que es el primer signo de una hipertrofia prostática. Entonces aquí vemos el lobo medio de la próstata que ha aumentado su tamaño, entonces va a presentar una disminución del espacio de la uretra y por ende el volumen de la orina pues se ve disminuido. ¿Quién irriga el aparato reproductor masculino? Entonces las ramas de la arteria ilíaca interna que tenemos acá y tenemos hacia los testículos las arterias testiculares que son ramas de la aorta y la sangre que drena el contenido presente en esta región se llaman las venas testiculares. Entonces la vena testicular derecha drena hacia la vena cava inferior y la vena testicular izquierda drena hacia la arteria, hacia la vena, renal izquierda. Y eso lo que hace que este plexo, que se llama el plexo venoso pampiniforme, se dilate sus paredes porque el volumen de sangre que está siendo evacuado pues va a llegar a un vaso muy pequeño en calibre a comparación del calibre de la vena cava inferior. Entonces por eso es que se presenta varicocele. No quiere decir que no se presente el lado derecho, se puede presentar, sino que normalmente es más frecuente al lado izquierdo. Entonces aquí vemos las arterias que irrigan, ramas de la arteria ilíaca interna. Y de ella vamos a tener una rama para la próstata, que es el órgano que tenemos adyacente allí. ¿Quién inerva el pene? Bueno, el aparato reproductor. Entonces tenemos desde el punto de vista parasimpático,
tenemos las raíces sacras que van desde S2 hasta S4. La parte simpática por los troncos lumbares, torácicos y lumbares, perdón. Y la parte de sensibilidad va a estar dado por el nervio dorsal del pene, que es un ramo del nervio pudendo, que a su vez es un ramo del plexo sacro, que va a dar la sensibilidad. Y aquí, cuando hablamos del cordón espermático, tenemos el ramo genital del nervio genitofemoral. Entonces, cuando generarse el estímulo en esta región, la cara medial, el testículo se contrae. Y cuando se contrae, pues indica que no hay daño a esa altura, porque el nervio genitofemoral, recuerden que es una rama del plexo lumbar. O por ejemplo, cuando hay fracturas a nivel del sacro, eso puede afectar el nervio pudendo y por ende la sensibilidad a nivel del pene. Listo, chicos. Bueno. Entonces veamos las estructuras. Vamos a ver las fascias. Entonces la fascia profunda del pene. Y esta sería pues la membrana perineal. Entonces aquí vemos la parte del perineo, el cuerpo del pene, el bulbo del pene, que está en la parte inferior, tiene que ver con la raíz, los cuerpos cavernosos, que son dos, el cuerpo esponjoso, que es atravesado por la uretra esponjosa, la cruz del pene, derecha e izquierda, el glande del pene, la fosa isquional es una fosa que comunica los dos trígonos, el trígono genital y el trígono anal. O sea que un absceso puede pasar de anterior a posterior respectivamente. El remanente del prepucio, esto sería el prepucio en un pene circuncidado. El cordón espermático o funículo espermático. Listo. Entonces aquí tenemos un corte sagital. Entonces vamos a ver las fascias. La fascia profunda del pene. A nivel del testículo, la fascia espermática. No me determinan si es la externa o la interna, que tenemos dos. Y la túnica albugínea. Pues aquí la toman como la túnica del pene, pero realmente es la túnica propia del testículo. Entonces aquí tenemos el epidídimo, que es el sitio donde se maduran los espermatozoides. La cola del epidídimo, que luego se continúa como conducto deferente. El escroto, que es la parte de la piel externa, y el testículo como tal. Bueno, ¿qué otra cosa podemos identificar aquí? Pues ya hemos visto la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa. Tenemos los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso, el bulbo esponjoso. Aquí tenemos la próstata, orificio interno de la uretra, orificio externo de la uretra. Aquí tendríamos
el surco balano prepucial. Este sería el prepucio, la piel que se corre y cubre el glande. Y toda esta estructura sería el glande. Bueno, chicos, entonces creo que con esto